Dios les bendiga, hermanos, muy buenos días. Estamos este domingo muy contentos, los que estamos aquí en la casa de Dios, y usted ahí en su hogar, yo creo que también feliz y contento de que los pastores hayan tomado esta decisión tan importante de iniciar nuestras clases de escuela dominical. Sean todos bienvenidos, hermanos, en esta mañana. Es una bendición y un privilegio estar otra vez frente a ustedes, aunque no los tengo aquí físicamente. Sé que en sus hogares ya tenemos algunos hermanos, hermanas conectados, y vamos a dar inicio a un trimestre más, un trimestre nuevo, donde vamos a estar estudiando a todos los profetas menores. Y voy a suplicarle que por favor tenga ahí pendiente su expositor bíblico, su expositor de clase que tenemos, y su Biblia también. Tenga ahí pendiente su Biblia. La vamos a usar un poquito, pero para que tenga ahí la referencia cuando me toque dársela. Vamos a entrar al estudio bíblico número 14. El título es El amor de Dios hacia un pueblo infiel. Perdón, hermanos, perdón. Hace mucho que no hablaba, ¿ok? Así. La base bíblica se encuentra, ahí está en su expositor, Oseas capítulo 4, versículo 6. Después, si no tiene expositores, Oseas 4, 6. Después, Oseas capítulo 6, versículos del 1 al 3. Y por último, Oseas capítulo 14, versículo 1. Y luego después, versículo del 4 al 9. Y voy a darle lectura. No va a ser alternado, ¿verdad? Usted me sigue tal vez ahí con su mente o en voz alta o en voz baja, como guste, pero quiero dar lectura a la exposición, la lectura antifonal que tenemos aquí regularmente en la casa de Dios. Y si usted tiene su Biblia, Oseas capítulo 4, versículo 6, ahí empezamos. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Ahora, si usted tiene su Biblia, vaya al capítulo 6, versículo 1. Dice así: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, y dio y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día, nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Ahora vamos, el que está en su vida, capítulo 14 de Oseas. Capítulo 14, versículo 1 dice: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Brincamos al versículo número 4. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo, y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá: ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré. Yo seré a él como la haya verde. De mí será hallado tu fruto. Verso 9, y ahí concluimos, los que tienen su Biblia. ¿Quién es sabio para que entienda esto, y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. El pensamiento central dice: por causa de su amor, Dios da oportunidad de restauración a aquellos que le han dejado. Y el texto áureo es: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Oseas 14, 4. Vamos a orar, hermanos, en esta mañana. Que la bendición de Dios sea sobre esta clase de escuela dominical. Que la bendición de Dios sea sobre usted. Que pueda abrir su corazón, que pueda abrir su mente. Dios tiene algo hermoso. Miren, estos días Dios ha tratado conmigo en lo personal, en lo particular, por la situación que estamos viviendo. Y me he sentado con mi esposa, nos hemos sentado con nuestros hijos,
Y hemos hablado de esta situación, cómo nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, necesitamos estar preparados. Vienen más cosas más difíciles, más terribles, pero no estamos asustados, no tenemos miedo, tenemos nuestra confianza y nuestra fe puesta en el Señor. Son cosas escritas en su palabra. Esto ya está escrito en su palabra. Y nosotros somos confirmación de lo que el Señor ha escrito en su palabra. Y no es que nos gocemos, en cierto sentido, pues un poquito, ¿verdad? Porque sabemos que el Señor está cerca. El Señor viene pronto por su iglesia. Y hay que estar listos, hay que estar preparados. Ojalá pueda tener alguno de ahí de su familia cerca a usted. Y vamos a orar, hermanos, en esta mañana, que la bendición de Dios sea sobre esta clase, sobre ustedes que están ahí en su hogar, y que el corazón y la mente puedan ser iluminados. Padre, te damos gracias, bendito Dios, en esta hermosa mañana, por tu presencia, por tu bendición, por tu gracia. Mi corazón rebosa de gratitud, Señor, porque te tenemos a ti. Gracias, Señor, porque estás por sobre todas las cosas, tú eres Dios. Glorificamos y exaltamos tu nombre. Y en esta mañana pedimos que la bendición de tu Espíritu Santo sea sobre esta clase que se va a exponer, sobre mis hermanos que están ahí en sus hogares, que podamos entender, Señor, cuál es la enseñanza que tú tienes para nosotros a través de esta lección. En el nombre de Jesús oramos y en ese nombre te damos gracias. Amén, Señor. En estas lecciones que vamos a estar viendo, hermano, de aquí hasta que Dios quiera, a través de este medio, vamos a estar viendo a los profetas menores. Y se les llama profetas menores, pues muchos lo saben, ¿verdad? No porque sean de poca importancia, sino porque sus escritos son más pequeños que los profetas mayores, que son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y vamos a empezar, así vamos a llevar la secuencia de cada uno de los profetas, empezando con Oseas, con el profeta Oseas. Se cree, se piensa que él profetizó alrededor de unos entre 40 y 50 años. No hay mucho acuerdo ahí entre algunos comentaristas. Unos dicen 40, 45, otros 50, pues es entre 40 y 50 años que estuvo el profeta Oseas, el tiempo de su predicación. Él fue entre los años 760 y 722 a.C. y fue contemporáneo. Si usted busca ahí vaya rapidísimo, ahí al capítulo número 1 de Isaías. Mire, vamos rápido. Fue contemporáneo también de otros profetas menores, pero yo quiero ver la similitud que hay entre Isaías y Oseas. En el capítulo 1 de Isaías y en el capítulo 1 de Oseas. Uno de Isaías y uno de Oseas. Primero es de Oseas. Oseas capítulo 1, versículo 1. 1:1. Tiene ahí su Biblia, ¿verdad? Dice, Oseas capítulo 1, verso 1. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, el día de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Dice, reyes de Judá. Y el día de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Y Oseas fue profeta de Israel, fue profeta del norte. Y se mencionan los otros reyes del sur. Ahora vaya a Isaías capítulo 1 también, versículo 1, donde dice, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén el día de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, que eran los reyes del sur. Y Oseas estuvo en el reino del norte. Todos sabemos lo que era el norte y sur. En el reino del norte pues estaban ahí 10 tribus, y la capital era Samaria del norte, y la capital del sur, que era Judá, su capital era Jerusalén. Pues algunos piensan que en el momento del cautiverio, cuando fueron cautivos los del norte, fue que Oseas estuvo profetizando un poquito de tiempo en el sur. Por eso él menciona a los reyes que estaban en el sur. Algunos piensan eso, la Biblia no nos lo aclara. Pero es muy bonita la similitud que hay entre estos dos profetas, uno de los profetas mayores, Isaías, y Oseas, uno de los profetas menores. El libro de Oseas no lo vamos a estudiar todo, pues tenemos solamente unos cuantos minutos para estudiar, pero vamos a tratar de sacar partes importantes de Oseas,
y teniendo nuestra base en el capítulo 4, capítulo 6 y capítulo 14, como lo acabamos de leer. Se divide Oseas en dos partes, del capítulo 1 al capítulo 3. Usted se va a dar muy cuenta, y ya conocen mucho la historia de Oseas y de Gomer y de todo eso. Ahorita vamos a dar una pequeña explicación que nos está hablando también aquí el expositor. En el tiempo del profeta Oseas, que estaba el reinado de Jeroboam II, tiene que hacer una diferencia del primer Jeroboam que hubo como rey en el reino del norte. Este era Jeroboam II, ya habían pasado bastantes reyes de un Jeroboam I a Jeroboam II. Y en ese tiempo de Jeroboam II en el reino del norte fue un reino de mucha prosperidad, mucha prosperidad. Había mucho auge económico, había una economía próspera, fructífera, y había también muchas desviaciones inmorales, había mucha inmoralidad en ese tiempo. Y todo eso fue causa de que en el terreno espiritual estuvieran por los suelos. Estaban por los suelos en el área espiritual. Y Oseas fue un hombre que Dios usó para traer un mensaje, y aquí quiero hacer mucha referencia y lo voy a estar haciendo a través de la clase, un mensaje a su pueblo, al pueblo de Dios, al pueblo de Dios. No era un mensaje para los que no conocían a Dios, no era un mensaje para aquellos que vinieran al conocimiento de Dios, no era un mensaje para el pueblo que se había olvidado de Dios. Y aquí nomás un poquito, hermano, ¿cómo es importante en este tiempo que nosotros como pueblo, como iglesia, como miembro del cuerpo de Cristo, en ningún momento nos olvidemos de Dios? Mire, estaba platicando con un compañero de trabajo. Él conoció al Señor, su mamá fue pastora, y de chico él fue instruido en las cosas de Dios, ¿verdad? Y él sabe muchos coros y muchas cosas. Pero ahorita en este tiempo dice: ¿cómo anhelo regresar a la iglesia? ¿Cómo anhelo estar otra vez en la casa de Dios? Y le digo: ¿y por qué? Dice: porque la situación se está poniendo muy fea. Y es triste, hermano, cuando la gente espera que la situación se ponga fea para regresar a Dios. Y la clase que tuvimos, creo que fue el día jueves en el Instituto Bíblico, el maestro estaba diciendo que él piensa que una de las razones que esto está sucediendo y que va a suceder es que los que un día conocieron al Señor puedan regresar a Él. Y qué bueno que así fuera, ¿no? Qué bueno que fuera que aquellos que un día estuvieron aquí como yo dando una clase o aquí tocando unos instrumentos o siendo un líder de la iglesia o simplemente un miembro de la iglesia y que se haya apartado, que en este tiempo pueda escuchar la voz audible del Espíritu Santo hablando a su corazón, que le está diciendo: regresa, regresa. Y va a haber muchos regresos, lo creemos, hermano. Va a haber muchos regresos a Dios, porque Dios es fiel en su palabra. Siguiendo aquí en materia, el punto número 1 dice: las razones del justo juicio de Dios. Las razones, o sea, que había razones muy justificadas para que el juicio de Dios viniera sobre su pueblo. Dice el inciso A. Número 1, una de las razones: la falta de conocimiento. Y dice Oseas: mi pueblo fue llevado cautivo, mi pueblo pereció. Y algunas traducciones dicen: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Falta de conocimiento. Y es poco el tiempo, no, pero quiero dejar cosas muy, muy claras para el pueblo de Dios. ¿Cómo necesitamos nosotros como pueblo de Dios abrir esto, hermano? Y abrir esto a la palabra, a la palabra. Que nuestra mente y nuestro corazón puedan estar abiertos a la palabra y cerrarlos a lo que nosotros pensamos, a lo que nosotros creemos, a lo que nosotros nos imaginamos, y que puedan estar abiertos a la palabra de Dios,
a la voz audible del Espíritu Santo cuando trata con nosotros. Y nuestras ideas muchas veces salen sobrando porque son diferentes a la palabra. Y cuando nosotros somos obedientes a la palabra, no vamos a perecer. Y ellos perecieron, o estaban pereciendo, porque les faltó conocimiento. Y aquí aclara, hermano, conocimiento. ¿Conocimiento de qué? ¿De qué les faltó conocimiento? Ellos les faltó conocimiento de Dios, conocimiento de la palabra, conocimiento en acercarse más al plan y el propósito que Dios tenía para ellos como pueblo. Dios tiene propósitos hermosos para nosotros como sus hijos, como su pueblo, hermano. Pero ojalá que no nos falte a ninguno de nosotros que estemos pereciendo o que estemos a punto de perecer porque nos falta conocimiento. Está un poquito estrecho aquí, así es que discúlpenme un poquito, ¿ok? Estamos en el inciso A, donde dice la falta de conocimiento. Está hablando un poquito, este inciso A, no voy a meterme mucho en esto, pero está hablando acerca de lo que algunos piensan en cuanto a Oseas y su esposa. Algunos piensan que fue figurado, que fue una alegoría, que fue solamente algo para que nosotros pudiéramos entender, que no fue real, que fue solamente una historia. Pero la mayoría de los comentaristas, y yo estoy de acuerdo con ellos, es que fue una realidad. Que fue una realidad que Dios trató con Oseas para que fuera y conociese a aquella mujer. Y algunos dicen, es que cuando la conoció ya era una adúltera. Otros dicen, no, es que cuando la conoció no era adúltera, ella cayó en adulterio después de haberse casado con Oseas. Y después Dios le dijo, ve y levanta otra vez. Algunos dicen que tuvo otra mujer, otros dicen, no, fue la misma que fue y recuperó. En fin, no quiero meterme mucho en eso. Pero lo que sí es que es una instrucción muy clara. Y gracias, amigo. Gracias. Faltó el agua y el café, ¿ok? Ya ratito. Lo que sí es que es una instrucción, seguimos, lo que fue una instrucción muy hermosa que Dios estaba dando al pueblo. Mire, déjeme decirlo, aquí está. Dice, ¿por qué nosotros tenemos que leer todo? ¿En qué nos beneficia a nosotros? Dice aquí en la introducción. ¿En qué nos beneficia a nosotros conocer toda la historia de los profetas menores? Y dice que la respuesta la tiene el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:11, donde dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Entonces sí nos beneficia a nosotros como iglesia, sí nos beneficia como pueblo de Dios. Y ya después de un poquito más al detalle, todo el libro del profeta Oseas, se va a llevar algunos minutitos en hacerlo, pero para que pueda entender usted muchas cosas que no podemos tratar ahorita en clase por el tiempo que tenemos. Incluso si estuvieran todos presentes, pues no podíamos abarcar todos los 14 capítulos que tiene el profeta Oseas. Pero vamos a ver las cosas importantes. Por ejemplo, en el versículo 6 del capítulo 4, estamos en el capítulo 4, versículo 6, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desecharon el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. No hay cosa que nosotros no hagamos que no traiga consecuencias. Todo lo que nosotros hagamos va a traer un resultado, va a traer una consecuencia. Y aquí iba a haber un resultado muy, muy trágico, hermano. Muy trágico. Por haberse olvidado de Dios. Dijo, Dios, te olvidaste de mí. Yo también me voy a olvidar de ti y de tus hijos. Ahí estaba la descendencia de por medio, hermano. Y que Dios se olvide de uno, yo no quiero nunca experimentar eso. Y esas eran número 1, porque le faltó conocimiento. Número 2, le faltó conocimiento porque intencionalmente lo rechazaron. Y número 3, se olvidaron de la ley de su Dios. Esa es la tragedia más terrible que pudo existir en el pueblo de Israel, en su pueblo. Y es la tragedia más terrible que puede existir ahorita en nuestros días si alguno se olvida de Dios. Eso sí es una tragedia.
El inciso B dice, la infidelidad, el punto es, las razones del justo juicio de Dios es, el inciso B, por la infidelidad de la nación. El capítulo 6 empieza con una invitación a volverse a Dios. Si nosotros leemos el último versículo del capítulo anterior, del capítulo 5, nos dice de esta manera: en su angustia me buscará. En su angustia me buscará. Y aquí está hablando el capítulo 6 de venir. Vengan, vamos a volvernos a Dios. Y la mejor decisión que se puede hacer, hermano mío, es volvernos a Dios. Es volvernos a Dios. Leímos en estos días, no sé, creo que fue el pastor, no sé si fue el primer día que tuvimos este tipo de, así, el enlace así de esta manera. Mencionó, si no estoy equivocado, mencionó Segunda de Crónicas 7:14, donde dice, si se humillara mi pueblo, fíjese, si se humillara mi pueblo, número 1, sobre el cual mi nombre es invocado, está hablando ¿de qué? De su pueblo. Y aquí esto viene, está diciendo el pueblo de Dios. ¿Qué tal si nos volvemos? Está hablando el pueblo de Dios porque la amonestación y el castigo que Dios está mandando es para su pueblo. Es para su pueblo porque se olvidaron de Dios. Si se humillara mi pueblo, dice, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, nos da unos puntos a seguir para que el pueblo haga. Y luego dice, si hacen esto, dice, entonces, mientras no lo hagan, no. Pero si lo hacen, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado, que dice, que es lo que queremos ahorita, que sane la tierra. Hay un gemir, hermano, y créalo, y mi esposa y yo platicamos ahorita en estos días. Hay un gemir de que Dios sane la tierra ahorita en este tiempo. Perdón, hermano, pero hay algo bien hermoso en mi corazón de súplica y petición a Dios que debe hacer usted también. ¿Por qué queremos que Dios sane ahorita en este tiempo la tierra? Porque muchos no han regresado a Él. De los que se fueron no han regresado. Y mucha de nuestra familia no conoce a Dios. Y yo no sé cuántos van a morir porque va a haber, están presagiando 250,000 muertes o no sé cuántas, tan solo aquí en los Estados Unidos. Pero tenemos familia en otros países donde no va a haber los hospitales, ni médicos, ni enfermeras, ni están tan adelantados en ciencia como lo estamos aquí. Por eso queremos que Dios sane la tierra. Ay, perdón, pero hay una petición muy grande en mi corazón. Estuve con mis hijos mayores el día de ayer fue, antier, ¿verdad? Y estuve ahí con los tres y estábamos hablando un poquito con ellos, bien retirados. Y estuve hablando con ellos acerca de cómo debemos estar en este tiempo cerca de Dios. Y me da gusto pues porque lo están, porque ellos están ahorita incluso también de esta manera teniendo su servicio ahorita en la mañana, ¿verdad? Y oré por mi nieto, los protegí, puse su mano sobre ellos, pero pienso mucho en mi familia que no conoce al Señor. Y estoy hablando con ellos, hablé con antier con una tía mía que está en California, y estoy viendo a mi familia, y le digo, Señor, sana la tierra. Dales una oportunidad. Estoy consciente que Dios ha dado muchas oportunidades, hermano. Dios ha dado muchas oportunidades. Pero mi oración es que les dé una oportunidad más para que lo conozcan. Y nosotros como familia, como pueblo de Dios, hermano, esto nos debe servir para afianzarnos en las cosas del Señor. Poner nuestras bases muy sólidas. Si ya son sólidas, ponerlas más sólidas. Si ya son firmes, hacerlas más firmes. Que si había unas cosas en las que estábamos claudicando entre sí, entre no, entre lo hago, entre no lo hago, esto yo pienso, no estoy de acuerdo. No, hermano, no. Ahorita no es tiempo de eso. Ahorita es tiempo de estar sujetos a Dios y sujetos a la palabra. No a organizaciones, no a hombres, no a personas. Sujetos a la palabra.
Y gracias a Dios que tenemos guías espirituales aquí en la iglesia. Nuestros pastores son nuestros guías espirituales que están 100% centrados en la palabra. Y mire, Oseas yo creo que sufrió mucho cuando veía aquel pueblo que seguía en su obstinación apartándose de Dios. Es verdad, había mucha oportunidad para tener otros dioses, mucha lujuria, mucho pecado, mucha liviandad. Pero ¿qué tal su vida espiritual? Ellos eran el pueblo de Dios. Ellos eran el pueblo escogido de Dios. Y ahí en este versículo dice, ¿qué tal si nos volvemos a Dios? Ellos empezaron a ver la posibilidad de volverse a Dios. ¿Qué se entiende? Dice el expositor. ¿Qué se entiende por volverse a Dios? Dice, es arrepentimiento. Es arrepentimiento. Y el miedo dice, si no hay regreso a Dios, no ha habido arrepentimiento. Y Dios, a través de su palabra, hermano, hay muchos pasajes, y aquí nos da unas citas muy hermosas el expositor, cómo Dios habla de volverse a Él, de volverse a Él. Por ejemplo, dice que por toda la Biblia se encuentra los llamados de Dios. En Isaías 1:18, Él está hablando y diciendo, venid luego, ¿te acuerdas? Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Y lo dice ahí más adelante, si vuestros pecados, pero Él está haciendo la invitación, dice, venid luego, dice Jehová. En Isaías capítulo 55:1, Él está hablando, dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, dice, porque yo soy Dios y no hay más. Es una invitación. Esto nos lo está mostrando aquí el expositor. También hay una invitación. Esto lo hizo el Señor Jesucristo. Él dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Esa es una invitación. A través de toda la Biblia encontramos invitaciones. El mismo Señor Jesús dijo en Juan 6:35, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, ahí está la invitación, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que a mí cree no tendrá sed jamás. Es la invitación, y qué bonito este tipo de invitaciones, hermano. Hay invitaciones que se nos han hecho y acudimos, ¿verdad? Acudimos. Yo soy de los que trato de no faltar a ninguna invitación. Hermano, hay quinceañera, ahí estoy. Hermano, hay boda, ahí estoy. Hermano, hay cumpleaños, ahí estoy. Hermano, hay comida, ahí estoy. Pero la invitación esta que se nos hace aquí en la palabra es la que debemos de atender con prontitud y nunca faltar a ese tipo de invitación. Las invitaciones que Dios nos hace. Ok, vamos al punto. No, es que todavía no vamos al punto número 2 porque todavía tengo el punto número 1. Hermano, estudio se hace en su casa. Ok, y si tiene expositor, estúdielo, porque vienen cosas, no vamos a alcanzar a ver mucho, pero vienen cosas muy bonitas ahí expuestas en el expositor para que usted las estudie. Ok, vamos al capítulo 2, porque si no nos va a dar mucho tiempo. Dice, un llamado al arrepentimiento, El inciso A dice, a una nación, está llamando al arrepentimiento, a una nación derribada por el pecado. Y dice el expositor, en los capítulos anteriores abundan las amenazas de castigo, pero en este superabundan las promesas de perdón y restauración. Esto ya es en el capítulo número 14, en el último capítulo del profeta Oseas, capítulo número 14. La exhortación, a regresar implica que el pueblo se encontraba alejado. Y hay un término aquí que lo subrayé y me gusta. El término vuelve, dice, hace referencia a que la mente y el corazón, se unen para caminar hasta el sitio donde se encuentra Dios. Eso es vuelve. Mente y corazón. Unimos nuestra mente a nuestro corazón para caminar hasta el sitio donde está Dios. Eso dice que significa la palabra vuelve. Y esto implica determinación, hermano. Esto implica determinación. Nosotros como hijos de Dios tenemos que ser determinados. Tenemos que ser firmes.
tenemos que actuar, hermano, con esa solidez que se nos ha dado para volver si es que estamos lejos. Si en algunas áreas nosotros damos cuenta que estamos lejos, a veces podemos pensar, mire, déjenme esto. A veces podemos pensar, es que yo no he caído en pecado, hermano. Yo no estoy en pecado. Y gracias a Dios. Pero a veces nos hemos alejado un poquito de nuestro tiempo devocional. Nos hemos alejado de nuestro tiempo de comunión con Dios que pasábamos, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo pasaba usted con Dios antes? ¿Cuánto tiempo pasa usted con Dios ahora? Nos hemos alejado, porque antes escudriñábamos más la palabra de Dios y ahora lo hacemos menos. Bueno, ahorita no hay excusas, ahorita tenemos muchas horas en la casa y encerraditos, no hay pretexto para estar en estas áreas tan importantes descuidadas. A veces ayunábamos más. ¿Cuántas veces ayunamos ahora al mes? Son áreas, hermano. Usted puede decir, no estoy en pecado, pero son áreas en las que necesitamos volver, en las que necesitamos regresar, en las que necesitamos retomar, Y Dios, hermano, se va a agradar de ello. Y nosotros seremos bendecidos por ello. Si nosotros la retomamos, si nosotros la volvemos a hacer, si nosotros regresamos, entonces dice el Señor, entonces yo oiré desde los cielos. Seguimos adelante, hermanos. Me emociona estar al frente de ustedes. La palabra que se traduce pecado en el idioma hebreo significa tropiezo, que esto causa una caída dolorosa, eso dice el expositor, y yo lo creo así. Así se describe una de las experiencias que viene siendo el pecar, o sea, caer. Quien peca, cae. Quien peca, desciende. Quien peca, se aparta. Quien peca, queda atrás. Nadie se mantiene firme, ni asciende, ni se mantiene junto, ni va a la vanguardia en el reino de los cielos cuando permite el pecado en su vida. Y estuve estudiando, hermano, estaba leyendo ahí algunos de los estudiantes del Instituto Bíblico tiene una Biblia, la Biblia de Day, que es una Biblia de estudio hermosa. Y cuando estaba estudiando en esta Biblia acerca del profeta Oseas, el que escribió esta Biblia se dio a la tarea de, en el libro de Oseas, y se lo voy a mencionar así de carrerita, después si quiere una copia pues la puedo tener aquí, la voy a guardar si a alguien le gustaría tenerla alguna vez. 55 pecados de Israel en Oseas. 55 pecados de Israel en el libro del profeta Oseas. Se lo voy a leer de carrita, ¿ok? Y todos tienen cita bíblica. Estuve comprobando algunos de ellos, leía y me iba a la cita, y ahí está. Prostitución, adulterio, infidelidad, ignorancia voluntaria, idolatría, hipocresía, olvidar a Dios, lujuria, falta de agradecimiento, jurar, mentir, matar, robar, olvidar las leyes de Dios, rebelión, rebelarse y apostatar, no ser misericordioso, comer de la ofrenda de pecado, inquirir de los ídolos, adivinación, traición, orgullo, abominaciones, injusticia, falta de oración, dureza de corazón, escarnecedor, embriaguez, indiferencia, odiar a Dios, pillaje, hacer conjeturas, engaño, tener lengua soberbia, incautos, obstinación, incredulidad, irreverencia, hacer altares al pecado, ser voluntarioso, soborno, comer lo inmundo, sodomía, permitir ser malguiados, egoísmo, falta de fruto, mente divididas, perjurio, ignorar a Dios, hacer alianzas impías, provocar a Dios, envidiar, autodefenderse y actuar sin sabiduría. Wow, se me acabó el aire. Pero fíjese, ¿cómo no iba a estar Dios indignado ante tanto pecado que estaba cometiendo su pueblo? Su pueblo, los suyos, aquellos que Él había escogido. Estamos en el punto número 2. Ahora, el inciso B dice, el punto 10 es un llamado al arrepentimiento. El inciso B, a una nación necesitada de perdón y sanidad. Algo que nos dice el comentarista, y esto es muy importante,
aquí está anotado. No lo iba a mencionar, pero sí vale la pena. Es que dice que muchas veces nosotros no reconocemos nuestro pecado, y es una de las cosas importantes que debemos hacer es reconocer. Y nos da el ejemplo de Adán, no reconoció, le echó la culpa a Eva. Y Eva no reconoció, le echó la culpa a la serpiente. Cuando uno tiene que tomar su responsabilidad, cuando uno es el culpable de lo que está sucediendo. Si yo tengo culpa, no tengo que culpar a nadie más. La culpa es mía. Y eso nos lo mencioné el expositor, nomás que quiero hacerlo así de carrerita. A una nación necesitada de perdón y sanidad. Dice el escritor del expositor: si el mensaje de los profetas se pudiera resumir en una sola palabra, esta sería encuentro. Encuentro. No sé si fue otro de los profetas menores, creo que sí. No quiero meterme en un terreno porque lo van a tocar más adelante, lo vamos a tocar. Hay uno que dijo: ¿por qué te he de hacer esto? Prepárate para venir al encuentro con tu Dios. Creo que fue uno de los profetas menores. Perdón, hermana, si alguien va a dar esta clase, ya le tomé este versículo, pero olvídese que lo dije, ok. El versículo 4 y 5 del capítulo 14 dice, empieza con un yo. Es Dios el que se revela, sanando, amando y apartando de su pueblo su ira. Dice, yo sanaré su rebelión. Yo los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Hermano, ¿qué Dios tan grande nosotros tenemos? Leí una lista aquí enorme de pecados que el pueblo hizo. Y el amor de Dios no se extingue, el amor de Dios no se acaba, el amor de Dios no se va, el amor de Dios permanece. Pero ¿cuántos de nosotros le hemos regado, o hemos pecado, o hemos caído? Y el diablo viene y nos acusa y nos hace que nos sintamos que no tenemos perdón de Dios. Pero cuando vamos con un corazón contrito, humillado, y nos acercamos a Dios, Él ahí está, hermano. Él ahí está. Él extiende su mano de perdón, Él extiende su mano de misericordia y nos restaura, nos rescata, nos levanta, nos hace volver y nos pone en el lugar, ahí donde tropezamos, ahí donde caímos, ahí nos lleva y nos dice, ok, sígale, mi hijo, sígale, mi hija, sígale adelante. Esto le va a servir de experiencia, usted siga caminando. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Ese es el Dios al cual nosotros predicamos. Ese es el Dios al cual nosotros servimos. Él extiende su mano de misericordia. Y Él quería tener misericordia con este pueblo. Y este pueblo le tocó ir al exilio, hermano. A este pueblo se lo llevaron al exilio. Fueron primero los del norte, primero Israel. Cuando vinieron aquellos, los asirios, me confundo con Asiria y Siria. ¿Qué eran? ¿Sirios o asirios? Los sirios. Ok. Se los llevaron cautivos y allá en su cautiverio ellos estaban diciendo, es que necesitamos regresar a Dios. Y algunos piensan que cuando ellos fueron cautivos fue cuando Oseas se pasó del norte, se pasó al sur. Y por eso tiene conocimiento de los, como lo dije al principio, de los reyes que estaban acá en el sur. Y ellos abrieron su mente y abrieron su corazón. Dios le dio una promesa tan hermosa, eso sí lo podemos leer en el versículo 5 y 6 del capítulo 14. Capítulo 14, versículos 5 y 6. Dice, yo seré Israel como rocío. Él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Eso es una promesa. Ya estoy sudando, hermanos, por culpa de ustedes, no se crean. Esa es una promesa que Dios le estaba dando a su pueblo. Y entramos al punto número 3. Punto número 3, donde dice una nación restaurada y una nación bendecida.
aquí nos da el expositor algo y que yo quiero también compartirlo con usted. Dice que la clase debe saber que los del versículo 4 al versículo 7 tuvieron parcial cumplimiento cuando el pueblo regresó del cautiverio babilónico. Tuvo parcial cumplimiento cuando Israel fue reconocido como nación en 1948, pero tendrá su cumplimiento total cuando Cristo regrese. Ahí debe tener su cumplimiento total estos versículos de Oseas capítulo 14. Número 1, una nación restaurada y bendecida, inciso A, número 1, reconoce sus errores. Reconoce sus errores. Y hay algo muy bonito que sacó aquí el expositor, y lo tengo aquí, no quiero pasar por alto, me fui un poquito de carreta porque hay algo muy importante aquí que quiero compartir con el pueblo, que no se me vaya el tiempo y no se los comunique. Dice, el disgusto divino, el disgusto de Dios que tenía para su pueblo, se justificaba por varias razones, por varias cosas. Número 1, porque era un pueblo escogido. El disgusto de Dios, número 1, se justificaba porque Israel era un pueblo escogido. Dios le dijo a Abraham, eran descendientes de Abraham: Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la nación que yo te voy a dar. Y haré de ti una nación grande, y tu descendencia será como las estrellas del mar. Tu descendencia será como la arena del mar. No la puedes contar. Así será tu descendencia. Estuvo Abraham, Isaac y Jacob y todo este pueblo al cual el profeta Oseas se estaba escribiendo. Ese era el pueblo de Dios. Razón justificada tenía Dios para estar molesto, enojado. Sí lo tenía. Era su pueblo, número 1. Número 2, era un pueblo amado. Y dice que a ese pueblo amado Dios había mostrado su misericordia cuando lo sacó de la esclavitud de Egipto. ¿Por qué? Era su pueblo amado. Número 3, era un pueblo bendecido, en el cual Dios hizo muchos milagros a través de toda la historia de este pueblo. Era un pueblo bendecido, número 3. Número 4, era el pueblo de su pacto, al cual había dado por medio de Moisés. Dios le dio instrucciones, Dios hizo un pacto con ellos. Israel era el pueblo de su pacto. Había razones más que suficientes por qué Dios estuviera molesto con este pueblo. Era su pueblo. Número 5, Dios había hecho de este pueblo un reino de sacerdotes y gente santa. Se les había dado instrucciones acerca del sacrificio, acerca del holocausto, acerca de la forma en que ellos podían comunicarse con Dios. Era un pueblo privilegiado. Número 6, era el pueblo de su cuidado. Y dice que por ser el pueblo de su cuidado, Dios nunca lo dejó. Enviaba profetas, enviaba apóstoles, envió todo lo que él tenía al alcance de su mano para que este pueblo fuera instruido en su palabra. ¿Y qué hizo el pueblo? Le falló porque le faltó conocimiento. No usaron ni echaron mano de lo que ellos podían usar, de lo que ellos podían echar mano para que Dios se viera agradado. Hicieron todo lo contrario, hicieron cosas que desagradaron y entristecieron el corazón de Dios. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a cada uno de nosotros. Tenemos mucha luz, tenemos conocimiento, pero que eso nosotros lo valoremos, que nosotros de veras vivamos conforme a la luz que cada uno de nosotros tenemos. Era su pueblo, era su pueblo. No puede haber restauración si no se reconoce el mal en que uno se encuentra para luego abandonarlo.
Y nos da la historia, aquí el expositor nos da la historia, una historia que me encanta, que me conmueve cada vez que la leo, que la digo, que la escucho. Nos da la parábola hermosa del hijo pródigo. Y nos dice, eso nos lo muestra aquí en el expositor, en el inciso A del punto número 3. Dice que cuando el hijo pródigo estaba allá donde andaba apacentando cerdos, hubo en él una reacción, dice la Biblia, y volviendo en sí. Número 1, volviendo en sí. En otras palabras, podemos pensar, bueno, pues es que estaba fuera de sí. Tomó decisiones equivocadas, tomó decisiones erróneas, hizo lo que no tenía que hacer. Y después de las consecuencias por lo que él hizo, dice que llegó un momento en que volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros, cuántos trabajadores ahí en la casa de mi papá tienen pan? Y yo aquí estoy pereciendo de hambre. Volví en sí, número 1. Y digo, ok, entonces lo que voy a hacer es que me voy a levantar. Me levantaré e iré a la casa de mi padre. Volví en sí, tomó una decisión. Me voy a levantar, yo no me voy a quedar aquí. Y sé que después lo puso en práctica, lo llevó a cabo. Se fue a la casa de su padre. Y cuando llegó a la casa de su padre, le expresó, papá, yo he pecado contra el cielo. Papá, reconozco mi pecado. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero en esa parábola, hermanos, se nos muestra el inmensurable amor de Dios. Eso es lo que a mí me conmueve, el amor de Dios. Aquel muchacho malgastó y se le da todo lo que tenía con rameras, y todo lo que se le había dado lo echó a perder. Y el amor del Padre no lo echó en cara, lo recibió. Y dice que aquel padre, como si saliera todos los días esperando a que su hijo regresara. Y es lo mismo que Dios estaba haciendo con esta nación de Israel. Y es lo mismo que Dios está haciendo ahorita con aquellos que andan lejos de Él. Él está esperando que regresen sus hijos. Esto es una exhortación y una enseñanza, hermano, para el pueblo de Dios, para los hijos de Dios, para aquellos que han participado de las bendiciones de Dios y que ahorita están lejos. Tome la determinación. Si hay alguien ahorita que está conectado y escuchando esta clase, pero es algo mío, es algo escrito en la palabra. El amor de Dios sigue en pie, el amor de Dios sigue manifestándose para su vida, para que usted pueda hacer lo que hizo el hijo pródigo, que yo me levantaré. Y diga, y no esté pensando, bueno, cuando abran la iglesia y que otra vez haya servicios, yo voy y le pido perdón a Dios. Ay, no espere ese momento. Usted puede hacerlo allí en su casa. Usted puede hacerlo ahí en la intimidad de su hogar, en la intimidad de su recámara. Ahí mismo arrodillarse, ahí mismo postrarse, ahí mismo reconocer. Sepa que Dios le ama todavía. Sepa que Dios le ama todavía. Y se nos da esta referencia del hijo pródigo para que nosotros podamos entender que tiene que haber una determinación, tiene que haber una decisión. Si nos damos cuenta que hemos hecho algo mal, no hay como levantarnos y enmendar. Si es con Dios, enmendar. Si es con alguien, enmendar. Si es con un hermano, enmendar. Con quien sea, tenemos que tomar la determinación de levantarnos e ir a enmendar esa situación. Y de Dios viene la misericordia. De Dios viene el perdón. De Dios es derramado el amor sobre su vida y sobre mi vida. Dice el inciso B, el tiempo ya se nos está terminando. Dice el inciso B de este punto número 3. El punto dice, una nación restaurada y bendecida. El inciso B es recompensada
por la fidelidad. El versículo 9, se lo voy a leer aquí como está la explicación que da el expositor. Dice: ha sido conocido por los comentaristas de la Biblia como un postscriptum. ¿Ok? Lo repito, postscriptum. Esto es algo que se añade una vez terminado el documento. O sea, un suplemento adicional. O sea, es la conclusión de un mensaje, en palabras sencillas. Es la conclusión de un mensaje. Eso es el versículo 9. La conclusión con que el profeta está terminando el mensaje. Y que aquellas personas que escucharon la conclusión puedan correr al altar o ahí en su casa y renovar sus votos con Dios. Eso es lo que está tratando de dar a entender. El sabio, dice aquí, estamos en el último capítulo número 14, en el último versículo. Dice: ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Es una interrogante, es una pregunta. ¿Quién es sabio para que conozca y prudente para que lo entienda? ¿Quién es? Y aquí está hablando, me gustó mucho cómo el expositor nos muestra aquí. Dice: el sabio es el que entiende y el prudente es el que sabe. El verbo entender aquí significa saber, discernir con toda claridad. Y quiero explicarle un poquito esto. Saber, discernir con toda claridad. Y ahí mismo el expositor del libro que estamos estudiando dice: uno de los problemas de muchos cristianos es que no disciernen, no captan con la debida claridad aquello que Dios desea que entiendan. En lugar de entender y saber, ellos quieren sentir. Y a veces no, hermano. A veces no sentimos absolutamente nada cuando Dios trata con nosotros. Él quiere que entendamos. Él quiere que sepamos. Él quiere que tengamos el discernimiento espiritual para poder ser sabios. No se trata aquí, no está apelando a las emociones de nosotros. Está apelando al intelecto de nosotros, a la sabiduría que tenemos como hijos de Dios, al discernimiento que debemos tener. No tiene que ver con nuestras emociones. Es que yo no siento hacerlo. Es que yo no siento decirlo. No, hermano. A veces no es por el sentir. Tenemos que usar la sabiduría, tenemos que usar el discernimiento, tenemos que usar el entendimiento para hacer las cosas. Eso es lo que está tratando de decir este versículo. Estamos a 5 minutos de terminar y sí lo vamos a hacer a buen tiempo con la ayuda de Dios. La segunda parte de este versículo, la primera parte es una pregunta. La segunda parte de este versículo dice: porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Y aquí en esta segunda parte de este versículo enfatiza dos asuntos que son prominentes en el libro de Proverbios: los caminos de Dios y la diferencia entre los justos y los rebeldes. Y con eso vamos a concluir en esta mañana, ¿verdad? En Mateo, en el capítulo 25, versos del 31 al 46, lo lee cuando tenga tiempo. En el discurso, hay un discurso que Cristo dio sobre la separación que va a haber en el tribunal de Él. Dice que va a separar unos a su izquierda y otros a su derecha. Fíjense. Por ejemplo, en Malaquías dice: entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no lo sirve. Aquí no se nos habla de términos medios, hermano. Es el que hace o el que no hace. Es el que sirve o es el que no sirve. En Daniel dice: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero, dice, pero los entendidos comprenderán. Ahí está la diferencia.
Y hemos leído el Salmo número 1, el último versículo. Muchos lo conocemos de memoria, todo el Salmo. Pero el último versículo de este Salmo dice: porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Ahí está la diferencia, hermano. No nos está hablando de términos medios. O es justo o es injusto. No es medio justo ni es medio injusto. O es justo o es injusto. Y el libro de Eclesiastés termina diciendo: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. No hay términos medios, hermano. No hay términos medios. Sea bueno o sea malo. Sea justo, sea injusto. Sea santo o sea pecador. Pero nosotros somos un pueblo de gente que amamos a Dios. Y iba a decir, póngase de pie. No, pero no va a quedar sentadito usted con su chocolatito, su cafetito. Vamos a orar, hermanos, en esta mañana. Esperamos que haya sido de bendición para usted esta clase. Le sugiero que estudie todo el libro del profeta Oseas. Es maravilloso, es hermoso. Es hermosa la misericordia de Dios mostrada para con su pueblo. Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana, porque estamos llegando al fin, Señor, de esta escuela dominical. Espero, bendito Dios, que esta palabra que vino a través del expositor, que vino a través de tu santa palabra y que fluyó por mis labios, haya sido de bendición para mis hermanos que están ahí en sus hogares. Señor, que podamos entender qué privilegio tan hermoso es servirte a Dios, es agradarte a ti, es caminar contigo. Permite que haya esa decisión, esa determinación, esa firmeza, esa confianza de que como pueblo tuyo sigamos caminando cerca de ti, porque es lo mejor para nosotros. Ahora estamos concluyendo, Señor, que la bendición de lo alto sea sobre cada uno de los hermanos ahí en sus hogares, y sobre los que tenemos que movernos ahorita a nuestros hogares, que tú nos acompañes y nos vuelvas a traer en esta tarde, Señor, para que a través de este medio sigamos escuchando tu palabra y tengamos un tiempo de adoración. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Les esperamos esta tarde por este medio. Ya los pastores estarán trayendo la palabra que Dios tiene para nosotros en este día a las 5 de la tarde. Bendición para todos.